Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Cruz Santiago Flor Denis y voy a exponerles sobre la vida y el pensamiento del filósofo mexicano Miguel León Portilla con la ayuda del diorama que realicé. Bueno, este es mi diorama y ahora sí voy a comenzar. Miguel León Portilla es esta persona de aquí. Él nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Estas imágenes hacen referencia a que no solamente fue filósofo, sino también fue filólogo, antropólogo e historiador. Él hizo sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, en California, y ahí fue donde obtuvo el título de Master of Arts. Se doctoró también en filosofía bajo la guía de Ángel María Garibay en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También fue profesor de filosofía en esta Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y también fue director del Instituto de Investigaciones Históricas. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. También fue investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas. Impartió muchas conferencias y fue consejero del Instituto de Civilizaciones Diferentes de Bruselas, Bélgica, también de la Sociedad Americanista con sede en París, Francia. Y pues como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Portilla se centró como que puso su interés en los pueblos del México prehispánico. Sus obras, bueno, la mayoría de sus obras estudian y recogían las creencias, tradiciones y principalmente el pensamiento de estas culturas. También obtuvo muchos premios. Algunos de sus distinciones, sus premios, fueron el premio Elías Orazqui, que lo recibió en 1966, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, de Historia y Filosofía en 1981, el Premio Universidad Nacional en 1994, la Medalla Belisario Domínguez en 1995, el Premio Menéndez Pelayo en el 2001, y pues también fue asesor de la revista California History y coordinador de la Comisión Nacional del Quinto Centenario de 1492 a 1992. Y finalmente, pues Miguel León Portilla falleció el 1 de octubre del 2019 en la Ciudad de México. Y ahora voy a comenzar con su pensamiento. Bueno, antes de comenzar a hablar de su pensamiento, pues tengo que mencionar que Miguel León Portilla realizó muchos libros, escribió muchos libros, pero pues voy a hablarles solamente de dos de los más importantes, que son estos dos. Y primero les voy a hablar de esta, que se llama Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista. Fue una de las obras más destacadas de Miguel León Portilla y se convirtió en una pieza muy importante de la historia de México. Y pues esta fue revisada en el año de 1959 y fue un estudio que se basó en textos traducidos del idioma náhuatl. A través de estos textos, Portilla expuso el proceso de conquista desde el punto de vista de los indígenas de Tlatelolco, de Texcoco, de Tenochtitlan, de Chalco y de Tlaxcala. Es como una crónica de las defensas, de la forma en la que se defendieron los antiguos pueblos prehispánicos con la llegada de los españoles, pues con la conquista. Y pues fue como una narración y de las imágenes que estos indígenas tuvieron sobre los conquistadores y con la caída del Imperio Mexica. Y bueno, por otro lado está el libro que yo considero que es el más importante, que se titula La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. Este libro era al principio pues era la tesis doctoral de Portilla.
fue revisada en 1959 y más tarde pues se convirtió en un libro, y al punto de que fue traducido en el ruso, en inglés, francés, alemán y checo, lo cual pues resulta para mí algo muy, como que muy sorprendente, porque pues es una tesis y pues no sé, me imagino que, que explica cosas que llamaron demasiado la atención para que se convirtiera después en un libro y que muchos países quisieran leerlo. Y pues les voy a hablar un poco de lo que hablaba en este libro, que en este explica pues la filosofía náhuatl y de los mexicas, de todos, de los pueblos prehispánicos. Bueno, en este libro él plantea que la región que actualmente ocupa México, los pueblos prehispánicos también habían tenido un pensamiento filosófico, que también se preguntaban, como los filósofos antiguos como Sócrates, Platón, todos ellos, que al igual que ellos, los nahuas pensaban como de dónde surgió la humanidad, o también se preguntaban, ¿no?, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde surgió la muerte, el tiempo, la divinidad? Y pues en este explica ese pensamiento de estos pueblos nahuas, que son los aztecas, los texcocanos, los cholultecas, los tlaxcaltecas, entre otros pueblos. Con esto, bueno, para hacer esto, Portilla reunió como los textos, los poemas, todo lo que consiguió sobre pues los nahuas, y para conocer estos pueblos, para entender lo que ellos pensaban. Y él decía que había algo más allá de estos poemas y de todo lo que ellos escribían, que en el fondo de esto como tenía una esencia, pues, y que esta esencia pues era el pensamiento filosófico, y por eso él los llegó a nombrar filósofos a todos estos, que también ellos eran unos pensadores. Y pues para ellos, para los nahuas, como que el centro de todo, pues el Arjé, digamos, era un dios, y este dios pues es este de aquí, que es el dios Ometeotl. Ellos como que se centraban en la dualidad, era como que de lo que más hablaban, y de la noción de estar en pie. Esta dualidad es la que representa este dios Ometeotl, pues como ven hay dos personas, pero es uno solo, pero representa como lo dual, como dos cosas a la vez. Y bueno, esto surgió porque, bueno, Portilla investigó que el sabio Quetzalcóatl, que fue, pues, se le llamó pues, la serpiente emplumada, fue el que descubrió este fundamento, como este origen que se llamó Ometeotl. Este dios, para ellos, para todos los nahuas, significaba una divinidad, era como lo más supremo, lo más sagrado que ellos tenían, como lo más importante, pues, y que no tenían como un origen conocido, pero aún así ellos lo consideraban como el principio de todo, que sostenía la vida en la tierra y en el cosmos. Y bueno, por lo que yo leí, este dios surgió por dos dioses, que eran que es Ometicutli, y esta, que es Omecíhuatl. Ometicutli se llamaba el señor 2, y Omecíhuatl era la señora 2. Estas eran dos energías que juntas formaron esta dualidad, que es el dios Ometeotl, y que fue el creador de la religión mexica. Y pues era una energía dual, significaba señor y señora, podía ser las dos cosas al mismo tiempo, señor y señora, y se volvían como en uno solo. También decían que representaba lo masculino y lo femenino, el generador y el receptor,
y el dueño y la dueña de todo lo existente. Y que también este dios era como padre y madre de los otros dioses, que son estos de aquí, como Tlaloc, Huitzilopochtli, y todos estos. Pues estos dioses, estos eran producto de este dios Ometeotl. También de él surgió la vida y la muerte. Para ellos, como dije, el cosmos, la divinidad, todo prácticamente surgió de este dios, de este ser divino. Y pues también se dice que también, también se me olvidó decir que este dios tenía como, era omnipresente, es decir, que para ellos estaba en todas partes, que podía verlos desde cualquier lado, estuvieran en donde estuvieran, y que su lugar de origen, el lugar en donde nació, pues de donde surgió, pues es esta imagen, que es Omeyoacán, que a Omeyoacán se le conocía como el ombligo de la tierra, entre las nubes y la región de los muertos. Así se le conocía para los nahuas Omeyoacán, que era como la cuna del dios Ometeotl. Y pues Portillo también decía pues que era como el origen de las manifestaciones cósmicas y las divinas de la realidad, que todo esto eran desdoblamientos del dios Ometeotl y eran formas nacidas de su propia dualidad. Y pues por eso, entonces, pues este personaje, pues esta persona, se les consideró a los antiguos, a los nahuas, como sabios, como filósofos, que se dedicaron a comprender el mundo que les rodeaba, su universo, pues de forma igual a los filósofos griegos, a través de interrogantes sobre el hombre, las divinidades, la vida, la muerte, el mundo y todo lo que les observaban y todo lo que ellos podían contemplar y podían ver. Y pues igual hubo otra persona que igual tenía el mismo pensamiento que Portilla, y este fue el fray franciscano, fray Bernardino de Sahagún, que también les llamó filósofos a estos pensadores y los colocó como a nivel de los presocráticos. Y pues bueno, finalmente pues voy a leer algo que Miguel León Portilla dijo una vez, que es, él decía, léanse los textos indígenas y medítese luego en su más hondo sentido. Quienes hayan libres de la antigua credulidad de los sistemas podrán comprender si hubo o no verdaderos filósofos, creadores de ideas profundas y propias dentro del mundo náhuatl prehispánico, y si es que ese pensamiento, ese filosofar puede o no tener algún significado para el hombre inquieto de hoy en día. Esto lo puedo traducir como que pues podemos tener acceso a todos estos documentos ya traducidos desde las otras lenguas hasta el español, y pues los poemas, todo lo que ellos escribieron, podemos leerlo por nuestra propia cuenta y analizar y pensar, o sea, decir si realmente para nosotros estos se consideran filósofos o no, y pues aprender de ellos, ¿no? Porque pues al final, pues sí, tenían pensamientos muy bonitos y hablaban de una forma muy bonita que pues hasta el día de hoy podrían tener un gran significado para los hombres del día de hoy. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias.